Esto es Prisioneros de Zenda. Bueno, bienvenidos a Prisioneros de Zenda, el programa que grabamos en directo en Twitch y que luego podéis ver en el canal de YouTube de Zenda y en vuestra plataforma de podcast favorita. Bienvenido, Daniel Frupiani. Muchas gracias, Ana Vallabriga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, ya tenía ganas de empezar esta nueva temporada, entre comillas, porque la verdad es que hicimos 3 programas muy rápido antes de verano y bueno, y ahora ya tenía ganas de volver otra vez. Sí, es cierto. Ya parece que vamos un poco, ¿no? De nuevo a la rutina. De vez en cuando viene una brisita. Yo ya tengo ganas de que llegue el invierno para estar con la sabanita en el sofá y un buen libro entre las manos. Oye, pues yo te iba a preguntar no por libro en concreto, sino porque si te interesa el tema de la muerte. Hombre, sí, ¿Le das claro que vueltas? sí, claro que sí. Siempre he tenido la sensación de que el tiempo pasa demasiado rápido, ¿no? Casi como que se nos escapa entre los dedos de las manos y de la muerte no está libre nadie. La muerte nos debería interesar a todos. Por eso yo creo que el invitado que tenemos hoy va a interesar a todos los que estemos aquí. Yo creo que podemos tener una conversación muy interesante hoy. Bueno, porque el invitado que tenemos hoy es un escritor, es articulista, inventó un género muy interesante del que nos hablará después, pero además de ser novelista y de escribir él solo, ahora se ha lanzado, ya hace un par de años, se ha lanzado a escribir a 4 manos. Nuestro invitado de hoy es Juan José Millás. Muy Bienvenido. buenas, Juanjo. Buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Estábamos deseando de poder charlar contigo, ¿eh? Sobre todo estas dos maravillas que tenemos aquí. Porque ya digo de que nos ha gustado mucho. Para los que no lo conozcáis, se titula La vida contada por un sapiens a un neandertal y la muerte contada por un sapiens neandertal. La vida y la muerte son dos temas que van a estar presentes en la conversación de hoy. Uh-huh. Sí, Bueno, muchas gracias. a mí desde luego me interesa porque yo también escribo a 4 manos, yo escribo habitualmente a 4 manos, no, pero sí me interesa el que nos cuentes cómo surgió la escritura de estos 2 libros con Arzuaga. Pues como casi todo por azar, ¿no? Yo fui hace varios años, fui a Burgos a presentar un libro mío en el Museo de la Evolución y como no conocía la trinchera, no conocía el yacimiento de Atapuerca, pues fui a visitarlo y tuve la suerte además de que me lo enseñó Arzuaga y allí lo conocí, Arzuaga, y quedé fascinado con aquella visita. Quedé, quedé fascinado porque me di cuenta de que entre la prehistoria y la historia no hay ningún muro, o sea, nos hacen creer en la enseñanza que hay un muro, ¿no? Y que en la prehistoria, bueno, conviene tener algunas nociones sobre ella, pero que es un asunto para arqueólogos e historiadores. Y sin embargo, yo me di cuenta en aquella visita que en la prehistoria explicaba mi vida mejor que la historia, ¿no? Somos los mismos, ¿no? A Sorprendentemente, fin de cuentas. claro, porque además nosotros llevamos viviendo en la historia, pues yo qué sé, el 3% de nuestra vida. Es decir, la mayor parte de la historia de nuestra especie se ha vivido en la prehistoria. Es decir, que somos unos recién llegados a la historia, ¿no? Y entonces, sorprendentemente, aquellos seres en apariencia tan lejanos, resultó que me explicaban mi vida mejor que mi abuelo biológico, ¿no? Y por eso cuando yo volví a casa, dije a mi mujer, pues mira, vengo de ver a los abuelos. Me dijo, ¿dónde has estado? Digo, pues vengo de ver a los abuelos. Y entonces a mí aquello se me quedó grabado de tal manera que pensé que tenía que hacer algo sobre esto, que quería hacer algo y no sabía si era una novela, un ensayo, quería hacer algo. Y entonces empecé a leer cosas sobre la prehistoria y cada vez me apasionaba más el asunto, ¿no?
porque además hay bibliografía interesantísima sobre la prehistoria. Es cuestión de saberla seleccionar y saber seleccionar aquello que a uno le gusta, que a uno le viene bien, que a uno le emociona, ¿no? Pero me di cuenta de que cuanto más estudiaba, menos sabía, o cuanto más leía, más se ensanchaba mi ignorancia, que es lo que suele suceder cuando uno se mete con un tema, ¿no? Y que ya no tenía fuerzas ni edad para llegar a saber tanto que me permitiera escribir con solvencia un libro, ¿no? Y bueno, pues empecé a fantasear entonces con la idea de hacerlo con Arzuaga, porque una de las cosas que me había gustado de aquella visita era, era conocer a Arzuaga, porque él tiene un discurso muy, muy seductor, en fin, lleno de aciertos expresivos, muy Arzuaga, literario. si hay alguien que no lo conozca, es uno de los paleontólogos, digamos, más prestigiosos de este país. O sea, Arzuaga es una Todo el eminencia. mundo, del Del mundo, mundo. claro que sí, del mundo. Bueno, Claro y que muy sí. ligado, ¿no? A Atapuerca. Pensar en Arzuaga es pensar en Atapuerca, yo creo, es casi ya. Claro, claro, claro. Y el yacimiento de Atapuerca, eh, los españoles lo visitan poco porque está ahí al lado. Y dicen, Claro. bueno, ya iré a verlo, ¿no? Pero si estuviera en Estados Unidos, harían excursiones, ¿no? Porque es interesantísimo, no solamente el yacimiento, sino también el Museo de la Evolución, cuyos contenidos dirige Arzuaga, que es el único museo del mundo dedicado al ser humano. O sea, no hay otro museo en el mundo dedicado al ser humano. Es interesantísimo. Bueno, el caso es que 2 años más tarde de esto, eh, publiqué una novela y Arzuaga me invitó, creo que fue Que nadie duerma, me parece. Y Arzuaga me invitó a presentarla de nuevo en el Museo de la Evolución, porque hacen este tipo de actos, claro, y además se ofreció a presentarla en. Y bueno, pues entonces yo le dije a la editorial que me organizaran una comida con Arzuaga ese día, antes de la presentación. Y comimos juntos. Y en el segundo plato, que ya habíamos bebido una botella de vino, pues yo me atreví a lanzar la propuesta y me dije, oye, tú y yo podríamos hacer algo juntos muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, Arzuaga primero hizo como que no había escuchado y seguimos hablando, digo, no me ha interesado nada, pero de repente en el café dio un golpe en la mesa y dijo, lo hacemos. Y bueno, y entonces empezamos, nos lanzamos a ciegas, una aventura, no sabíamos. Yo hice un par de salidas con él en primavera y luego él se fue a sus excavaciones. Yo me fui a Asturias, donde tengo una casa en la que paso el verano. Y de esas dos experiencias escribí 2 capítulos y se los envié por correo electrónico y digo, bueno, si esto no me gusta, no hay nada que hacer, ¿no? Porque claro, no nos conocíamos, no sabíamos tampoco qué íbamos a hacer, ¿no? Se los envié y me contestó enseguida que me habían gustado mucho y además enseguida dijo, mira, esto no se ha hecho nunca, no, nosotros no hemos trabajado con un modelo previo, ¿eh? Porque De esto no es. hecho, Juanjo, yo creo, no soy el único que lo dice, que habéis creado un estilo propio, mezclando un poco, creando un híbrido entre la divulgación científica, entre el ensayo y la literatura, ¿no? Viene un poco, puede ser, antes Ana ha comentado que fuiste el creador del articuento, que era también una mezcla un poco del artículo periodístico con el relato. Puede ser que seas un gran amante de estas mezclas, de estos híbridos, y que es así como se crea algo nuevo y original como es esto que tengo aquí entre las manos. Bueno, claro, a mí siempre me ha interesado los géneros fronterizos, la frontera. Vale. En la frontera es donde suceden cosas, en la frontera de todo. Y entonces, este recuerdo que cuando presentamos en la Casa del Libro en Madrid, el director de la Casa del Libro nos dijo, ha sido un problema porque todas las secciones se querían apoderar de este libro. Los, Claro. el responsable de novena quería llevar una novena, el responsable de ensayo, eh, pero realmente es un híbrido porque es una novela que no es una novela, es un ensayo que no es un ensayo, es un libro de conversaciones que no es un libro de conversaciones. Entonces, yo creo que son 3 o 4 géneros
ahí fundidos como en una aleación, ¿no? Y esto también es lo que ha hecho raro e interesante, ¿no? Sí, porque es, para quien no lo haya leído todavía, son, digamos que la estructura de los capítulos es muy interesante porque empiezan casi como un misterio, ¿no? Arzuaga te dice, bájate y como mucho te dice, ponte un jersey, ¿no? Va a hacer frío. Y ya descubrimos contigo al sitio al que os dirigís y cuál es la enseñanza que Arzuaga tiene preparada, ¿no? Y ahí se inicia ese diálogo. Claro, Arzuaga nunca me dice dónde vamos a ir, porque, bueno, y eso está bien, porque cuando, porque si me lo dijera, yo me documentaría antes de ir. Y, y el peligro de la documentación es ir con un prejuicio ya al lugar al que vas, ¿no? Exacto. Yo creo que era en el Antropólogo Inocente, este libro fantástico, donde se contaba, el autor decía, imaginen ustedes a un antropólogo que está 5 años en Harvard estudiando a una tribu del centro de África. Y al cabo de los 5 años le dan una beca para que vaya a visitar a esa tribu, ¿no? Pues claro, cuando un hombre llegue allí, ¿qué va a ver? Pues necesariamente va a ver lo que ha estudiado. Si ha estado 5 años estudiando esa tribu, Claro. no podrá ver otra cosa que lo que ha estudiado. Y además, añadía el autor, estas tribus tienen ojeadores que avisan cuando llega el antropólogo. Dice que viene el antropólogo. Y entonces todos se ponen a hacer las tonterías que el antropólogo espera que hagan. Espera Con lo cual encontrar, claro. se junta ahí, en fin, lo que uno espera ver con lo que le muestran para no decepcionarlo. Entonces, es bueno, yo creo, documentarse a posteriori. Sí. Esto puede parecer un disparate, pero la documentación a posteriori es muy buena, porque uno va sin un juicio previo, ¿no? Y entonces yo iba, lo único que me decía Arzuaga, efectivamente, como decía Ana, es, oye, pues tráete una muda porque vamos a dormir fuera de casa o vamos a un sitio que hace frío, en fin. Y esto que parece contradictorio, que parece un disparate de la documentación a posteriori, es buenísimo. ¿Eh? Es buenísimo porque además a uno le dan ganas de volver, de revisitar. Y entonces es cuando, no, como no van con una idea previa, vas virgen, significa también que vas ingenuo. Y yo creo que la ingenuidad es absolutamente necesaria para escribir un libro, para escribir cualquier libro, ¿no? Sí, Para escribir sí. una novela. Al fin de cuentas, tienes la Pero mirada luego limpia, va sin sesgo. Yo creo que sí, yo creo que es una manera de trabajar, eso yo es. creo que muy recomendable, sí, 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 sí. De hecho, es que cuando hablas de que Arzuaga, güey, te llevas a varios lugares, es que casi que es un libro también de viajes, porque visitáis muchos sitios diferentes a lo largo de los dos libros. Recuerdo un capítulo que me gustó mucho, si no me equivoco, que fue en un concurso de belleza de perros, donde se habla de la autodomesticación del ser humano. ¿Es cierto que el ser humano está autodomesticado, Juan José? Sí, bueno, es muy cierto esto que decías de que el libro también tiene algo de libro de viajes, puesto que nos pasamos la vida yendo de aquí para allá, ¿no? Y Bueno, comiendo mucho. y y comiendo mucho, sí, que es uno de los grandes placeres. Esto, bueno, fuimos a un concurso a ver un concurso de perros, ¿no? Y, y allí estudiamos la domesticación, que es interesantísimo. Bueno, además, sobre todo con el perro, porque el perro es el primer animal que nos hizo compañía. ¿Eh? Con el perro llevamos miles de años. ¿Eh? Y es muy interesante además pensar que todos los perros descienden del lobo. Es decir, que un perro pequinés desciende del lobo. Es decir, si un perro pequinés pudiera rebobinar, ir hacia atrás, se convertiría en lobo. Exacto, sí, no. Y Genéticamente no estaban domesticados, sino que los domesticó el ser humano. claro, lo domesticó, pero partiendo del lobo. Y a partir de ahí, pues el ser humano dice, hombre, pues resulta que este perro ha demostrado aptitudes para cuidar el ganado. Pues a este perro lo selecciono y lo cruzo con una perra que ha mostrado, y así se va creando una especie
especializada en el cuidado del ganado. O este perro es un buen perro de compañía. Y entonces, realmente la domesticación imita a la selección natural, ¿no? Tú vas desechando aquellos animales, un perro que te sale agresivo, que te muerden, o matas, o no lo dejas que se reproduzca, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo la domesticación imita de algún modo a la selección natural, porque la selección está basada en la reproducción. Tú decides quién se reproduce y quién no. Y se reproducen aquellos que se adaptan al nicho al que tú los tienes destinados. Es interesantísimo pensar en esto, ¿no? Habláis de la Y bueno, reproducción en un sex shop también. también vamos a un sexo, pero antes del sexo te diré que el siguiente salto es decir, y nosotros somos una especie domesticada, y sí, somos una especie autodomesticada. De algún modo, nosotros hemos ido seleccionando también a los individuos Que se portan bien. que hemos querido que se reprodujeran, a los que no se han portado bien, de acuerdo a las normas de cada época, se los ha enviado a la horca o se los ha metido en la cárcel, ¿no? Entonces, recuerdo que esta explicación de la autodomesticación, porque claro, después de ver la exposición de perros aquella, en el concurso de perros, un día nos fuimos a comer, por cierto, a un restaurante japonés estupendo, y hablando de esa excursión, Arzuaga me dijo, bueno, nosotros somos una especie domesticada también. Y entonces la pregunta es, ¿quién es nuestro dueño, no? Exacto. Bueno, ¿y quién es? El dueño, el dueño de una especie, o sea, porque somos una especie auto domesticada, ¿no? Entonces seleccionamos. Bueno, y entre estos viajes, digamos, que hemos hecho, efectivamente señalabas, estuvimos en un sex shop, pero fíjate, el sex shop fue el único sitio al que llegamos por casualidad. O Ah, sea, sí. que No. sí, no estaba planificado. Fue Vale. un día que habíamos quedado a comer en un restaurante indio, donde, en fin, Arzuaga quería hablarme de, de la selección sexual, va, porque está la selección natural y está. Bueno, y el caso es que Perón estaba obsesionado con encontrar una farmacia porque estaba un poco acatarrado y al domingo siguiente tenía que correr en el cross de Atapuerca, que por lo visto es un cross mundialmente famoso, y ya corre todos los años. Y al salir del restaurante, yo vi una farmacia allí un poco en una esquina un poco alejada. Dije, mira, allí hay una farmacia. Y al llegar resultó que no era una farmacia, era un seso. Pero tenía todo el aspecto de una farmacia. El Sí, sí, escaparate, sí. todo, ¿no? Y De ya no lejos había se vuelta podía atrás. conseguir. No, y entonces dijo Arzuaga, pues vamos a entrar porque te quiero enseñar una cosa. Y digo, no, hombre, no vamos a entrar aquí dos personas mayores en un sex shop. Se veía a otro lado que había una chica joven atendiendo. Digo, a mí me da apuro, vamos a parecer dos viejos perversos, ¿no? Y dice, no, bueno, venga, no tengas más rollo y tal. Bueno, el caso es que entramos con la fortuna de que la chica que atendía reconoció a Arzuaga. Dijo, ¿usted es Arzuaga, el antropólogo? Y entonces ya aquello nos dio mucha confianza y entonces Arzuaga ya directamente preguntó, ¿tenéis pollas? Y dije, sí, sí, ¿cómo las quieres? ¿Abstractas o realistas? Dijo, no, no, realistas. Y nos llevó a la sección de pollas porque Arzuaga quería hablarme de la competencia espermática. Bueno, que es una cosa, en fin, que está en el libro y que es Sí, muy sí, sí. entretenida y muy divertida y muy divertida. Y entonces ya, pero la chica esta era tan simpática que ya nos pasamos la tarde en ese shop también, en fin, aprendiendo infinidad de cosas, porque la chica esta además sabía mucho en fin, tenía conocimientos de antropología Ajá. y bueno, y hasta tal punto estaba, y además cuando entraba un cliente decía, oye, dejad de hablar hasta que en la tienda porque no me quiero perder nada de esto, ¿no? Y, y hasta el punto de que yo hubo un momento en que estaba molesto porque Arzuaga estaba explicando las cosas a ella
más que a mí, digo, oye, que quien tiene que escribir el libro soy yo, ¿no? Y fue una tarde muy divertida y muy productiva, por cierto. Y fue producto del azar. Solo decir que lo de la competencia espermática, solo vamos a decir que tiene que ver con el tamaño de los testículos, ya que lean el libro y descubran el porqué de los tamaños. Pero yo al leer ese capítulo me gustó mucho porque digo, ostras, me identifico con Raquel. O sea, creo que se llamaba Raquel, la dependienta. Y es la Raquel, sí, sí, sensación sí. de estar asistiendo a dos personas que saben mucho, que explican muy bien los dos o hacen las preguntas correctas. Y yo me sentía un poco Raquel también en esa, a lo largo de todo el libro. Sí. Ella en esa escena, yo a lo largo de Pero, todo el libro. pero Raquel intervenía mucho, ¿eh? No creas tú que, como ya digo, además, bueno, tenía unos conocimientos sobre el sexo increíbles, brutales, ¿no? Ya digo, y esto de la competencia espermática es muy interesante, porque explica por qué los testículos son más grandes o más pequeños, sí, sí. Para el segundo libro, Juanjo trata más sobre la muerte. Al principio vamos a encontrar pues un poco el origen de la vida, la evolución. En el segundo habláis de la muerte. Y tengo aquí este pequeño regalo que hacen para los lectores de FNAC, donde explicáis cómo surge un poco la idea y cuentas que fue delante de la tumba de Ramón y Cajal, que escribió un libro a sus 80 años que trata sobre la vejez, que esto no todo el mundo lo sabe, yo no lo sabía. Sí, es un libro muy interesante. Además es un librito, se lee en una hora, vamos. Y además lo escribió a los 80 años y murió, ¿no? Pues sí, yo creo, quizás fue lo último que escribió, ¿no? Sí, 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 era un sí, sí, libro sí. a una vejez y ya digo, está muy bien, es autobiográfico, habla sobre su propia vejez, ¿no? Y es que es un asunto sobre el que se habla poco, porque se rehuye, ¿no? Generalmente. ¿Qué has Y aprendido con la escritura? Empezaste con este proyecto, ya tenías 70 años más cuando empezaste a escribir sobre la muerte. ¿Has cambiado algo tu manera de ver la vida, tu manera de ver la vejez, tu manera de ver la muerte después de trabajar en estas dos obras? bueno, yo me he hecho viejo trabajando en estas obras porque yo no tenía sensación de ser viejo hasta que empecé a escribir este segundo libro, pese a que objetivamente soy viejo, ¿no? Hay un momento en que digo, este libro me ha jodido la vida, porque he tomado conciencia de mi vejez. Era un viejo inconsciente yo antes, ¿no? Y ahora soy un viejo consciente, ¿no? Y lo cual no sé si es bueno o malo. Pero sí, sí, he aprendido, bueno, es un libro en el que hacemos cosas muy divertidas porque nos vamos a examinar por un médico, en fin, hacemos cosas que yo creo que están muy bien y y que ven y que sirven para ver eh, eh, cómo el deterioro de la vejez eh, se puede controlar en alguna medida y que además la vejez no es un, ¿cómo te diría? La vejez no lleva una dirección, no es una flecha que va en una sola dirección, porque a veces se dan saltos atrás, ¿no? Es decir, hay veces que a los 60 años estás mejor que a los 50, en muchos aspectos, ¿no? Es decir, que al final es verdad que te mueres, ¿no? Pero con frecuencia se dan tres pasos adelante y uno atrás. Y de repente, yo ahora tengo 76 años. Este proyecto lo empezamos cuando yo tenía 72, 73, ¿no? Y de repente yo doy saltos atrás. Digo, pero bueno, porque además, ¿sabes qué pasa? Que eh, hay un contraste enorme entre la imagen que los demás tienen de ti y la que tú tienes de ti mismo, ¿no? Yo me levanto pronto, hoy he salido a caminar a las 7:30 de la mañana, que era una hora estupenda, he visto amanecer, hacía una temperatura ideal para caminar. Tengo un parque además magnífico cerca de casa, ¿no? Que es el parque de Juan Carlos I. Y, y he estado caminando hora y media y cuando he vuelto yo me volvía con un chute de energía enorme, como si me hubiera dado un chute de coca, ¿no? Ujú. Y entonces la impresión que yo tenía de mí
es la de un muchacho, que es la que tengo muchos días cuando después de salir a caminar. Pero claro, luego me veo en el espejo y veo que no soy un muchacho, ¿no? Es decir, que si tú tienes la suerte de tener una vejez no excesivamente achacosa y estás además activo como estoy yo y tal, llevas un muchacho dentro todo el rato. Claro, es verdad que a veces el choque entre el muchacho y el viejo es jodido, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, porque te, porque te comprometes a hacer cosas para las que luego te faltan las fuerzas, ¿no? Yo este año, por ejemplo, he viajado muchísimo. Muchos de estos viajes los he hecho con Arsuaga. Jamás me he quejado, pero a veces he dicho, bueno, debería reducir un poco Cansado, ¿no? Cansado aquello, un ¿no? poco. Y de hecho, uno de los propósitos que tengo este curso que acabamos de empezar es viajar menos. Sí, además, Porque es que el viaje me gusta, por un lado, pero, pero, pero Agota. lo tienes que controlar un poco, porque el viaje agota, aparte de que es cambio, a veces, fíjate, yo he viajado mucho a América, los viajes a América son agotadores, porque son 12 horas de vuelo, cambio de horario, cambio de comidas, cambio de bebidas, ¿no? En México, pues, te pasas la vida bebiendo tequila, ¿no? En fin, entonces este año, uno de mis propósitos este año es controlar sobre todo el asunto de los viajes, ¿sabes? Porque sobre todo pasa una cosa, que cuando te lo proponen, normalmente es una cosa para dentro de 3 meses. Tú dices, bueno, dentro de 3 meses, Claro. vete a saber si el mundo ha desaparecido. Y lo apuntas en la agenda. Pero los días pasan y llega ese Y día y dices, ay, llega. Dios mío, ahora me tengo que ir a no sé dónde. sí digo que en el libro Arsuaga dice que la longevidad del ser humano es 70 años. Lo Bueno, establece vamos a... él. Sí, esto es muy interesante porque la gente confunde estas cosas. La gente suele confundir la esperanza de vida con la longevidad, ¿no? Y yo de hecho lo confundía antes de escribir esto. Y es distinto. Es decir, eh, la esperanza de vida a principios del siglo XX, pues era de 40 años. ¿Eso quiere decir que a los 35 eras viejo? No. Eso quiere decir que había mucha mortalidad infantil. Es decir, que la longevidad, y en la prehistoria, la gente se moría, la esperanza de vida a lo mejor era de 40 años o de 30 años, no lo sé. ¿Eso quiere decir que a los 25 será viejo? No. Los que llegaban a los 70 llegaban mejor que nosotros, porque cada especie tiene una longevidad. Es decir, el ratón vive 3 años, el elefante 70, el gorrión no sé cuánto, ¿no? Y a nosotros nos ha tocado vivir en torno a 70 años. Esa es la longevidad del ser humano. Que la esperanza de vida en algunos sitios sea de 40, lo único que significa es que hay mucha mortalidad infantil. Me seguís, ¿no? Claro, sí, sí. Pero Y eso baja las estadísticas. eso es, pero el que llegaba a viejo en el neolítico, el que llegaba a los 70 en el neolítico, llegaba mejor que nosotros, porque llevaba una vida más sana que la que llevamos nosotros. ¿Eh? Entonces, yo he llegado a los... bueno, no, fíjate, digo en el neolítico, mejor antes, en el paleolítico, Ujú, con el cazador-recolector. El cazador-recolector llevaba una vida más sana que podamos imaginar. ujú. De hecho, todo se empieza a joder en el neolítico con la invención de la agricultura y la Ya. ganadería, porque ahí empieza el sedentarismo. ¿Eh? El cazador-recolector era el tipo más sano y más feliz del mundo, ¿no? Yo creo que la época más feliz de la humanidad es esa, la del cazador-recolector. Bueno, entonces, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo, que tengo 76 años, he ganado ya 6 años a la muerte, ¿no? Esto es como estos países que dicen que ganan terreno al mar, ¿no? Eh, bueno, pues yo me gano, luego viene un tsunami y acaba con todo, ¿no? Pues yo estoy esperando ya un tsunami, ¿no? Pero bueno, es cierto que siendo una longevidad del ser humano 70 años, ahora se llega a los 90 o más, mira a la reina de Inglaterra y tal, porque, porque no tenemos depredadores, porque nos cuidamos mucho, en fin,
porque la alimentación es más sana, pero todo eso, digamos, tiene algo de artificial. La longevidad del ser humano es estar. Hombre, puedes llegar a los 80, para que puedes morir, pero vamos, de un modo que el ratón vive 3 años, el ser humano vive 70. Lo que pasa es que nosotros, a base de cuidados especiales, hemos conseguido llegar a los 90, incluso a los 100, lo que en muchos casos no es deseable, porque se llega en unas condiciones desastrosas, ¿no? Porque a partir, además, de los 70, uno queda fuera del radar de la selección natural. Esto es interesantísimo, esto lo contamos en el libro, ¿no? Es decir, si tú tienes una enfermedad muy grave a los 40, la selección natural te mata para que no te reproduzcas, para que no transmitas esa enfermedad a tus descendientes, ¿eh? Pero a partir de los 70 años la selección natural ya no te tiene en cuenta porque ya no estás en una etapa, digamos, reproductiva, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan a aparecer las enfermedades crónicas, ¿no? Que las combatimos a base ¿por qué? Porque la medicina ha avanzado mucho, pero bueno, tarde o temprano caemos. Ahora hay una cosa muy interesante. Y es que, según Arzuaga, la muerte no está programada. Esto es una discusión que todavía mantenemos, ¿no? O sea, de vez en cuando todavía discutimos esto. Porque, claro, en el ser humano está programado el nacimiento. Nacemos a los 9 meses, no nacen uno a los 8, bueno, hay casos excepcionales, Sí, sí, otros a sí. los 10, ¿no? A los 9 meses nacemos. Está programada la adolescencia, está programada la juventud, en fin, Cierto. está programada la menopausia en las mujeres. Y sin embargo, la muerte no está programada porque la selección natural solamente aprende del éxito, no aprende del fracaso, ¿no? Y claro, yo esto me lo creo porque me lo dice Arzuaga, pero yo le digo, oye, pero si la muerte natural, si la muerte, perdón, no está programada, ¿cómo es que no hay nadie que sobreviva? Es decir, porque podríamos tener un caso de alguien que tuviera 500 años, ¿no? No lo conocemos. Pero No lo bueno, con- ese capítulo es muy interesante porque ahí hablamos de que hay animales que realmente son eternos. Como por ejemplo Sí, la eh, rata, no me el acuerdo cómo se pulpo, llamaba aquella. bueno, la rata desnuda, por ejemplo, Eso, ¿no? Es decir, hay animales, la rata topo desnuda, ¿no? eso. Hay animales que mueren, o sea, todos morimos al final, porque si no mueres por causas internas, mueres por causas externas. Es decir, tarde o temprano te cae una teja en la cabeza. Tarde o temprano eres devorado por un depredador, ¿no? Pero, por ejemplo, un ejemplo que ponemos en el libro muy interesante es el bogavante. El bogavante es eterno. Hay bogavantes así de grandes, ¿no? Pero claro, tarde o temprano llega un depredador y se lo come o tiene un accidente, ¿no? Y por eso nosotros distinguimos ahí la muerte que viene de dentro y la muerte que viene de fuera, ¿no? Eh, en el ser humano, la muerte viene, bueno, viene de fuera cuando te cae una teja en la cabeza, pero viene de dentro, ¿no? Y, ese capítulo a mí me parece muy interesante, que ese capítulo donde hablamos de los tubos de ensayo y de las copas Que se rompen. de los bares que se rompen en los bares, cada cuánto tiempo hay que reponer las copas, ¿no? Porque es muy interesante porque el camarero dice, cada 6 meses tengo que reponer las copas, pero no porque hayan envejecido, las copas no envejecen, es porque se van cayendo, se van rompiendo. Pues con los seres vivos pasa igual, ¿no? Tarde o temprano se caen, tarde o temprano se rompen, ¿no? Al final de la muerte, contada por un Sapien Aunerdental, comentáis que estáis trabajando, que queréis trabajar en una tercera obra que tratará sobre la conciencia o incluso que tendrá connotaciones también sobre la inteligencia artificial. ¿Qué no podéis adelantar sobre esto, Juanjo? Porque yo estoy deseando de leer ese tercer título. Bueno, poco porque Arzuaga me tiene prohibido hablar de esto, ¿no? Porque él dice que da mala suerte hablar de que hay que pedir primero Vale. permiso a los dioses. En algún momento del segundo libro cuento esto, que un día me echa una Mm. bronca porque dice, oye, hiciste ayer una entrevista, no sé dónde hice una entrevista, en televisión o en radio,
¿y hablaste de este libro que todavía no habíamos escrito? Digo, sí, ¿qué pasa? Dice que eso es tentar a los dioses, eso es vanidad. Y los dioses pueden decir, pues ahora no me vas a escribir, ¿no? Entonces no voy a caer en el error porque pues, si Arzuaga de esto me echará la bronca. Pero en fin, es verdad, hemos dicho que estamos, siempre concebimos este proyecto como una trilogía y este tercer tomo tratará sobre la mente, tratará sobre la conciencia y naturalmente, como tú has dicho, tendremos que hablar de la inteligencia artificial porque, en fin, hay paralelismos, ¿no? Entre nuestra inteligencia y la artificial. Antes de pasar a las preguntas del chat, porque ya va siendo hora, yo sí quería lanzar una última pregunta. Claro que sí. Y es, a mí me llama la atención cuando tú terminas de escribir, de transcribir esas conversaciones, ¿no? Que a veces vas con tu bloc de notas, a veces vas con tu grabadora. Cuando lo lee Arzuaga, ¿te ha hecho algún comentario de decir, oye, esto no lo dije así, o aquí me ha reflejado de una manera, o algo que no le haya gustado, o que sí, que le haya parecido que... ¿Cómo recibe él ese Pues manuscrito? la verdad, yo cuando escribo un capítulo se lo envío, ¿no? Y él solamente ha corregido, cuando ha corregido cosas de errores de concepto. Dice, no, no, oye, que esto no es así, ¿eh? Me entendiste mal. Pero del resto, jamás me ha dicho, oye, no pongas esto, o no, jamás ha sido muy respetuoso. Con eso jamás se ha metido, digamos, en cuestiones que no son, de manera que la visión de nuestra relación es la que yo cuento, ¿no? Y eso, y ese es uno de los signos conductores del libro, ¿no? Eh, Desde mi punto de vista, uno de los signos conductores más interesantes, que es cómo esa relación se va modificando, ¿no? Sí, Sí. es cierto. Pues vamos a las preguntas del chat, Fopiani. Aquí, Juanjo, nos dejan los espectadores que nos están viendo, nos han dejado unas cuantas preguntas. María Jesús, por ejemplo, pregunta, a lo largo de la vida, ¿qué son más importantes? ¿Todos los premios que has ganado como periodista y como escritor o las anécdotas que recuerdas con mucho cariño? Bueno, los premios tuvieron su importancia. El premio dura 48 horas, un fogonazo, pero pone el foco sobre un libro que acabas de publicar y eso es bueno para el libro, sobre todo porque los libros duran muy poco en la mesa de las novedades, ¿no? Ahora, digamos que lo más importante son, si identifico anécdotas con vivencias, lo más importante han sido las vivencias, ¿no? Porque el foco, el premio, ya digo, es un asunto de 48 horas, ¿no? Pero las vivencias son las que dan continuidad a tu vida y a tu identidad, ¿no? Claro. Las experiencias siempre lo mejor. Eso, por supuesto, los premios algo efímero. Estoy totalmente de acuerdo. Lola Molinera pregunta, ¿crees que la manipulación genética es el futuro de la medicina? ¿Se podrá curar el cáncer o conseguir la eterna juventud? Bueno, yo sería un insensato si me atreviera a responder a esta pregunta, ¿no? Pues yo no soy un científico. Pero en fin, esto sí puedo decir porque pertenece a la cultura general que la edición genética ya es un hecho, ¿no? En fin. Es cierto, o sea, ahora mismo es una realidad. Quizá no podamos conseguir la eterna juventud, eso no lo sabemos, pero es cierto que actualmente dentro de la genética la ciencia está muy presente. Sí, aquí, Y, perdona, Fopiani, no, claro, aquí claro. está bien que hablaras también, o sea, porque Arzuaga lo deja muy claro a través de tu voz, el tema de la diferencia entre la inmortalidad y la eterna juventud. Eso es importante, esa diferenciación. Bueno, claro, sí. No, él dice cuando nos preguntamos si nos gustaría ser eternos, ¿no? O sea, yo sí digo que yo no quiero ser eterno porque ya a mí la eternidad me suena a un domingo por la tarde que no se acaba nunca, ¿no? Y eso me parece horroroso. Pero Arzuaga lo que dice es que cuando la gente piensa en la eternidad, no piensa en la eternidad como tú, sino que la gente piensa en la eterna juventud, ¿no? Y tampoco piensa en la eternidad, y también pensamos en la eternidad no como vamos a vivir siempre, sino como vamos a vivir un día más, ¿no? O te morirías la semana que viene,
hombre, la semana que viene no me viene bien porque tengo un viaje a San Sebastián, ¿no? Y a otra, es decir, que en la eternidad se conseguiría no diciendo yo quiero ser eterno, sino porque nunca encontraríamos el momento de morirnos, ¿no? Siempre nos vendría mal. Esta semana no me viene bien, ¿no? Este No, no año viene no me bien, viene ¿no? bien. Este año no me viene bien porque tengo que terminar una novela. Ahí está. Siempre, bueno, tener objetivos dicen que siempre es bueno tener algo siempre en mente, ¿no? Claro, siempre, esta es, no sé quién decía que mientras tienes una novela entre manos, no te puedes morir, la tienes que acabar, ¿no? Por último, la última pregunta de Ubercam pregunta si Arzuaga te ha llevado finalmente a algún decatlón. No, me lo ha prometido, pero no me ha llevado y además me tiene que llevar para que me compre ropa adecuada De a las abrigo. excursiones, porque yo voy de señorito a las excursiones y luego vuelvo hecho un desastre, ¿no? Y él es un experto en ropa deportiva. Claro, Es un claro. experto en ropa deportiva. Bueno, El, pues el otro día el otro día estuvimos comiendo, el otro día no, ayer, ¿hoy qué es? Comiendo siempre. Sí, el otro día estuvimos comiendo en No, no me digas que en sigues a dieta, guajo. A dieta no puedes seguir, ¿no? Bueno, no, yo ya no. Lo que pasa es que yo ya he llegado a un peso y me he quedado ahí y ahora ya como de todo, pero con prudencia, ¿no? Y me dijo, pero ¿cómo vienes con...? Iba yo con una chaqueta azul, elegantísima. Dice, pero ¿cómo vienes con esa chaqueta? Y digo, ¿no te gusta? Dice, pues es una chaqueta de cura. Digo, pero si es una chaqueta elegante, una chaqueta azul marino, estupenda. Dice, no, me la tuve que quitar para comer. bueno, pues ya para terminar, Juanjo, recomiéndanos un libro. Pues mira, precisamente, mira, estoy leyendo este libro, no sé si se ve, Sí, El arco perfecto. iris de, invisible. eso es, de que está publicado por Atalanta, que es la editorial de Jacobo Siruela. Y, y es un libro muy curioso porque es una historia de la electricidad. ¿Ah, sí? Y sí, y lo he empezado ayer y me está pareciendo interesantísimo y muy curioso, ¿no? Claro, la electricidad, ten en cuenta que es un invento de nada, de 1700 y pico, bueno, la electricidad estática, la botella de Leyden, todo esto, ¿no? O sea que es un fenómeno y que causó furor en el momento en que apareció y lo curaba todo y tal. Y claro, a mí nunca se me habría ocurrido leer una historia de la electricidad eh, si no es porque me han mandado Jacobo este Claro, libro claro. y porque él me dijo, te va a gustar. Y llevo razón, estoy apasionado con él. Qué bueno, pues nada, apuntado queda, Ujú. apuntado Estos queda. son, estos son los libros, estos son rarezas. Y hay que leer, siempre tienes que tener entre manos una rareza. Mm. ¿Eh? Algo Siempre original, algo que nos descoloque, que nos una rareza. sorprenda. Eso es algo que te descoloque, algo que te sorprenda, algo que no forme parte de tu territorio, ¿no? Y porque esos libros generalmente son muy estimulantes. Ujú. A mí me pasa, en general, con todos los libros sobre ciencia, ¿no? De los que entiendo poco porque yo no tengo gran formación científica. Y yo a lo mejor de un libro científico entiendo el 10% de lo que leo. Pero ese 10% me pone a 100 por hora, ¿no? Me estimula muchísimo. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nosotros nos quedamos con estos dos libros que también son un poco rarezas, ¿eh? Estos dos libros también son muy originales. Sí, Son sí, lo son, pues sí. la vida contada, bueno, los tiene ahí Popiani, Ahí ¿no? voy. La vida contada, la vida y la muerte Ahí contadas está. por por un sapiens a un neandertal. Son libros que yo creo que van a ayudarnos a entender, o van a ayudar a los lectores a entender muchas cosas, les van a sorprender. Lo que ya no tengo tan claro es que les vayan a consolar. Eso no lo tengo tan claro. Pero bueno, muchísimas gracias, Juanjo, por habernos acompañado. Ha sido un placer, Ana. Gracias, Daniel. Un abrazo. Otro abrazo de vuelta, guajo. Hasta luego.